Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de usuarios del MARS 3 del año 2019. Yo soy Deyanira Ariza, la representante para Bruscopen, de Bruscopen para Colombia. Entonces, pues, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Entonces, vamos a... vuelvo a reiterar nuestro objetivo de la reunión de usuarios, que es repasar el protocolo recomendado, compartir experiencias de cada uno, obtener el mayor provecho de los equipos, organizar grupos de investigación y compartir los videos de cada una de las sesiones. Entonces, vamos a mirar. Sobre el proceso del MARS, del uso del MARS, voy a ampliar un poquito más esta diapositiva. Entonces, los pasos que nosotros recomendamos y en el protocolo recomendado lo que tenemos es registro de la muestra del paciente, que es la toma de muestra, el tema del bloqueo o el intake clearance, el equilibrio energético, que es el ChromaPlex y el Synchroplex, el pretest, que es la evaluación, el main test human, que también te corresponde ya en el pretest. Yo primero miro todo lo que al paciente le sugiere que hay que hacerle terapia para que hay que revisarle al paciente de forma general, y luego vamos a mirar cada una de las partes que recomienda revisar la máquina. También aquí es recomendable que revisemos las emociones, eso lo vamos a ver hoy. Luego se aplica la terapia de color, que es el color tuning. Luego la terapia de enfermedades con colores, y luego se hace el envío de terapias o proyección. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Perfecto. Hoy nuestro objetivo es ver la parte de pretest, que es evaluación, y el tema del main test también. Entonces, ya la primera sesión vimos el registro de paciente y el tema del desbloqueo. La vez pasada vimos todo el tema de ChromaPlex y Synchroplex, que pues es el tema del color tuning, y hoy vamos a ver el pretest y la evaluación. Entonces, dentro del tema del pretest, lo primero que hacemos es irnos al asistente de análisis. O sea, en el menú nos vamos aquí a asistente de análisis, y aquí nos va a aparecer qué es lo que se lee. Bueno, primero escogemos el paciente. Ya le hemos hecho entonces, como decíamos, el intake y el tema del ChromaPlex y Synchroplex, y ya empezamos a revisar al paciente, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí está el tema de asistente de análisis. Entonces, primero hacemos esto y nos vamos a escoger un paciente. Después de que escogemos un paciente, entonces, en este menú aparece, en el asistente de análisis aparece análisis de entrada, que es realizar prueba de autorización de entrada. Es cuando usamos el tema manual de la máquina. Nosotros estamos en la parte automática. Análisis principal, se abre la prueba para evaluar aquí los porcentajes de forma manual o automática. Está la prueba de potencia, que es donde se abre la ventana para calcular a qué potencia se debe equilibrar cada desequilibrio. Y está la terapia de colores. La vez pasada entramos aquí a terapia de colores para entrar al tema del color tuning. Bueno, entonces, en la parte inferior aparece el tema de continuar con sesión. ¿Para qué se usa eso? Cuando yo tengo una sesión iniciada y quisiera básicamente continuarla, simplemente la escojo y puedo hacerle continuar con sesión. En la parte inferior está el tema de imprimir. Para imprimir una sesión de la lista que tengo, puedo borrar una sesión, puedo renombrar una sesión o puedo cancelar una sesión, ¿sí? Esto es lo que se puede hacer con el tema asistente de análisis. Nos vamos entonces a meter en lo que es el análisis principal. Entonces, en el análisis principal, ¿qué me aparece? Me aparece la ventana, que es para realizar las pruebas del paciente. Se puede hacer de forma manual automática y se puede realizar el tipo de prueba o prueba de alergias, órganos, o por medio de las plantillas que hemos desarrollado, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, lo primero es que en el nivel auto, yo puedo escoger a qué nivel energético quiero yo revisar, o puedo dejarlo en el nivel automático,
¿sí? Existen los 12 niveles disponibles, que básicamente está de 1 a 3 corresponde al cuerpo físico, 4 a 6 al cuerpo emocional, 7 a 9 al cuerpo mental y 10 a 12 al cuerpo energético o informacional. ¿Sí? Esto está específico en el manual de SCOP en las páginas 9, 10 y 11. ¿Qué más tenemos? Tenemos un análisis principal que aquí podemos mirar el tipo de área que yo puedo escoger. Puede ser HFIF, que es básicamente para medir el tema de sus funciones sobre función, en la cual vemos que si vamos del neutral al 5 no hay resonancia, del neutral al menos 5.5 no hay resonancia, del 6 al 10 indica que está resonancia en estado agudo, inflamatorio o en exceso, y del 6 al menos 10 indica resonancia en estado crónico, degenerativo o en deficiencia. Esa es la que nosotros recomendamos usar. También está el de porcentaje, donde se mide entre 0 y 100, donde lo que nos dice que lo que está por arriba de 55 tiene resonancia y lo que está por debajo de 55 no tiene resonancia, que también se puede usar. O está el NP, donde básicamente nos muestra el tema neutral o positivo, que no especifica el grado de desviación, y puede ser neutral, no existe resonancia, y positivo si existe resonancia. Entonces tenemos 3 formas de medir o hacer la evaluación utilizando el análisis principal. Como les reitero, nosotros recomendamos utilizar el que va de menos 10 a 10. Bueno, y el sistema de resonancia trabajando de menos 10 a 10, aquí tenemos la gráfica donde les decía, se mide entre menos 10 y 10, lo que está en estado entre menos 10 y menos 6 está en estado degenerativo o hipofunción, y lo que está entre 6 y 10 está en agudo itis o hiperfunción. Lo que está entre menos 6 y 6 me dice que está equilibrado, ¿sí? Y los niveles energéticos, aquí los mostramos que de 1 a 3 habla del cuerpo físico, de 4 a 6 del cuerpo emocional, de 7 a 9 al cuerpo mental, de 10 al 12 al cuerpo energético o informacional. Listo. Entonces, en el análisis principal uno puede trabajar la lista de plantillas, puede trabajar en el tema de generador, modelos o clipboard. El generador le permite seleccionar una plantilla para efectuar, básicamente utilizando el generador Viva, se seleccionan todos los porcentajes y básicamente se busca cuál es la plantilla que deseamos usar. En modelos le permite seleccionar una plantilla para efectuar una prueba manual automática. En generador uno ve ahí todo lo que hay en la base de datos. Y en modelos, básicamente son las plantillas que vamos construyendo o vamos trabajando. Y en el tema de clipboards o portapapeles son temas que puedo generar con un clipboard que es generado en la base de datos. Ese todavía no hemos visto cómo se genera. ¿Sí? Y básicamente se pueden encargar temas de clipboard o portapapeles para hacer mediciones. Bueno. Y básicamente en el análisis principal tengo todo el tema de lista de plantillas donde yo puedo seleccionar elementos y simplemente yo aquí voy a tomar de generador o de modelos o donde quiera y en la parte superior me va a mostrar la plantilla que haya escogido. Tengo la molécula única o las 3 moléculas. Aquí cuando tengo una sola molécula, él va a bajar lo que yo haya marcado. Por ejemplo, si tengo aquí afirmaciones y dentro está afirmaciones de Louise Hay con 10 elementos y afirmaciones tenemos patrones con otros elementos, me va a bajar, en este caso, la que he seleccionado que son afirmaciones. En el caso que tenga estas 3 moléculas, él me va a bajar toda la plantilla que yo tenga. ¿Sí? Entonces es muy importante tener claridad sobre eso. Tenemos también en la parte central, estas opciones que son herramientas, que tienen básicamente varias opciones. Cuando yo ya he empezado a bajar, puedo hacer diferentes operaciones, como puede ser análisis de nivel, inicia la prueba de nivel manual para realizar una prueba de nivel requerido. O sea, eso es cuando estamos utilizando el tema manual, ¿sí? Está el generador PRG, que produce el porcentaje personal del paciente. Está el generador Viva, que es el generador automático, que él va a medir de acuerdo a lo que yo haya escogido. Está el tema de resultados Viva,
que puede seleccionar elementos en la lista de selección inferior. Esta opción inicia el generador viva de MARS3 y determina el nivel correspondiente y un resultado de acuerdo al tipo de rango seleccionado para los elementos seleccionados en la lista de selección. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos dosis viva automática. Dosis viva automática se usa para que podamos calcular la dosis viva que efectivamente se va a usar dependiendo de qué tipo de medicamento le voy a dar al paciente. Ya también la vemos ahora. Test de dosificación manual se usa en el tema manual, ¿sí? Es como voy a calcular la dosis, pero una a una. Test de relación manual, se ha realizado una sesión, es decir, es una prueba principal, eso también se usa en la parte manual del test. ¿Qué más tenemos? Tenemos difusión inmediata, es cuando yo deseo mandar, de acuerdo a lo que tengo una difusión inmediata, se va directamente a proyección. Y en proyección puedo mandar de diferentes formas la terapia. Inicio de análisis de potencias, cuando ya decido que automáticamente me calcule a qué potencia deseo equilibrar cada desequilibrio, entonces él de una vez se va a inicio de análisis de potencia desde esta pantalla de análisis principal, se va a análisis de potencia. Por la lista inferior me borro toda la lista inferior, buscar archivo superior, si yo quiero buscar algún elemento en el archivo superior lo puedo buscar con esta opción de buscar algo en el archivo superior. Bueno, aquí está, buscar en el archivo inferior, se refiere a que puedo buscar sobre el archivo inferior algún elemento que quiera tener. Abrir archivo superior me muestra la parte detallada del archivo superior, de la parte de la pantalla superior. Cerrar el archivo superior me cierra todos los elementos del archivo superior. Abrir archivo inferior me abre el archivo inferior y colapsar árbol inferior o cerrar archivo inferior son las diferentes opciones para poder manejar esta pantalla. Primero que hacemos nosotros para empezar a evaluar un paciente es hacer un pretest. El pretest, que es una plantilla que existe donde voy a medir 15 sistemas u órganos de acuerdo a la medición del paciente y podemos cambiar básicamente este nivel automático. Luego escogemos en modelos o en generador, tengamos el pretest Spanish y simplemente le vamos a decir, lo vamos a bajar con esta molécula y después de bajarlo podemos medirlo con este arbolito que hay aquí, ¿sí? Luego tomamos aquí el trigger, lo colocamos en 6 y lo que vamos a hacer es decir de sesiones, borrar conjunto valor desencadenador para que nos deje exactamente cuáles son los elementos que hay que revisarle y medirle al paciente. Después de eso, entramos al main test human, que es coger cada uno de estos elementos que nos sacó en el pretest y hacerlos para que se pueda medir cada elemento al siguiente nivel de ese paciente. Entonces, vamos a escoger uno a uno cada uno de esos elementos que apareció aquí, que son los que están por encima de 6 o por debajo de -6, y vamos a empezar a medir uno a uno. Para después empezar por cada uno de los elementos, vamos a escoger básicamente el 10% de las frecuencias que tenga, máximo 20. Y las vamos a ir bajando. Vamos a ver en este, bueno, entonces ya ahí hicimos el main test, ahora voy a irme a hacer el main test precisamente para un paciente. Bueno, entonces voy a pasarme al programa. Yo voy a colocarme como ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso me voy a pacientes, vamos a escoger el paciente que voy a hacer yo. Entonces escribo Arisa y me voy a escribir el blog de Yanira. Entonces vamos a escogernos, me voy a ir, ya teniendo un paciente aquí que soy yo, me voy a ir a asistente de análisis, que es la pantalla que estamos viendo hoy, y cómo la vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces un segundo, que ya va a abrir el paciente. Listo. Entonces, fíjese que aquí en asistente de análisis, a ver, alguien me escribió algo, un segundo, por favor. El doctor me dice que escojamos a Tony Tester. Doctor, ¿prefiere que cojamos a Tony Tester? Bueno, no tengo problema. ¿Por qué la recomendación nos quiere decir por qué cogemos Tony Tester?
para hacer pruebas, bueno, está bien. Entonces vamos a escoger a Tony Tester por la recomendación del doctor. Tony Tester, ¿quién es? Tony Tester es un paciente que... Hola, hola. Dígame. Hay una razón, de todas maneras estamos mandando información y recogiendo información. Entonces para eso se puso en el equipo al señor Tester para que lo podamos medir, porque toda esta información que tú te mandas solamente en los ensayos puede jugar en pro o en contra. Entonces mejor no arriesgarse, esa es la razón. Ah, ya. Listo, doctor. No hay ningún problema. Seguimos su recomendación. Muy bien. Entonces vamos a dejar a Tony Tester por recomendación. Entonces aquí tenemos a Tony Tester. Entonces vamos a irnos a... Entonces fíjense que aquí cambio a Tony Tester. Listo, asistente de análisis. Y como tal, si se dan cuenta, a Tony Tester le hemos hecho varias cosas. Entonces vamos a suponer, ya hicimos básicamente el desbloqueo inicial y la terapia de colores. Vamos a hacer el análisis principal. ¿Listo? Entonces, como le decíamos, ¿qué hacemos? Nosotros ya nos vamos a generador que está acá. Tenemos ahí las plantillas. Entonces yo me equivoqué. En generador tengo mis plantillas. En modelos tengo básicamente acceso a muchísima más información. Pero yo estoy en generador. Nosotros ya tenemos una serie de plantillas. Aquí pueden haber varias plantillas que puede ser que se hayan construido a medida y unas son con las que viene inicialmente el programa. Entonces nos vamos, yo ya sé que la plantilla que yo quiero llama Pretest Spanish, entonces simplemente la voy a aplicar. ¿Cómo la hago? La selecciono acá y como les decía, aquí lo que hago es tomar, acuérdense lo que estamos diciendo, acá tengo el nivel en auto. Otra cosa es esta opción que habíamos dicho, la vamos a poner en HFIF, que es la que queremos. Y aquí en el pretest, básicamente lo voy a bajar, ¿sí? Entonces, al bajarlo, él lo que hace es, cuando dice aquí 15, el que está haciendo, si yo miro este pretest, tiene muchos más elementos, ¿sí? Tiene varios elementos acá. Cuando le decimos, él tiene por default 15, entonces el que está haciendo, coge 15 de esos elementos de acuerdo a la muestra del paciente y son los que va a medir. Cuando yo le digo aquí que mida, ¿sí? Entonces él me va a medir, como estamos diciendo, entre menos 10 y 10 y me va a decir en qué nivel energético está el desequilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a coger todo lo que esté por encima de 5,5 y por debajo de menos 5,5. Para eso voy a coger el trigger en 6. Entonces, fíjense que aquí este 3,5 no lo va a dejar, este 3 tampoco, este 4,5 tampoco. Entonces le digo yo sesiones y aquí le decimos borre conjunto de valor desencadenador. Entonces me va a dejar los elementos que están por encima de 5,5 y por debajo de menos 5,5. Entonces me dejo acupuntura. Supertuning me está recomendando que le aplique a este paciente el Supertuning. El Supertuning es otro equipo de Bruce Copen. Para aplicarlo pues tendría que tenerlo. Yo tengo el Supertuning y podría aplicárselo. En este momento no lo vamos a hacer, pero vamos a medir lo demás que son células, sistema del esqueleto, vitaminas y órganos epigástricos. Entonces, ¿qué significa? Me está diciendo que a este paciente hay que medirle estos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir herramientas, borre la lista inferior, porque voy a borrar la que hay aquí, que es esta, porque voy a empezar a medir estos elementos. Para medir estos elementos, ¿qué voy a hacer? Me voy a el tema de Main Test, le doy una M, que yo ya sé que está en Main Test, para buscar a un siguiente nivel lo que es acupuntura, células. Entonces aquí está acupuntura, le doy clic derecho, me dice que tiene 375 elementos. Nosotros decimos que recomendamos coger el 10% máximo 20. De 375 voy a tomar 20. ¿Listo? Entonces aquí cuando yo dije va a tomar 20 y los voy a bajar, lo que va a hacer es que va a tomar de esos 375, 20 de acuerdo a la muestra del paciente y son los que va a medir. ¿Listo? Les contaba que Copen Supertuning no me está recomendando es que le coloque ese equipo, no es que esté midiendo el Supertuning, vamos a medir las células. Entonces me voy aquí a células, le voy a dar clic derecho, me dice que en células hay 21 elementos, el 10% son 2, está perfecto, entonces lo voy a dejar en 2 y voy a bajar esos 2 elementos. Entonces cuando yo voy bajando de aquí a cada uno, eso es lo que va a pasar. Sistema del esqueleto y órganos epigástricos.
Entonces, miramos aquí. Órganos epigástricos, que están acá. Entonces aquí me dice que órganos epigástricos tiene 67. Voy a tomar 7 porque es el 10%. Entonces 7 y lo voy a bajar. Simplemente él va a bajar 7 elementos de los órganos epigástricos. Ahora me voy a sistema del esqueleto. En sistema del esqueleto le doy clic derecho. Me dice que hay 141, voy a tomar 14 y lo voy a bajar. Y me aparecen las vitaminas. Entonces en vitaminas, también clic derecho, me dice que hay 28, voy a dejar las 4 que me sugiere ahí y las voy a bajar. ¿Listo? Ahora vamos a verificar, por ejemplo, voy a empezar a usar lo que me aparece acá, que es cerrar archivo inferior, simplemente para confirmar que tenga todos los elementos. Acupuntura, células, órganos epigástricos, sistema del esqueleto y vitaminas. Entonces aquí está acupuntura, células, sistema del esqueleto, vitaminas y órganos de la digestión, órganos epigástricos. Entonces aquí ya están todos los elementos. Un momento que hace un momento alguien estaba preguntando algo. Pero entonces los que no tenemos copia supertuning simplemente lo eliminamos. Ah, listo. Esa pregunta está muy bien. Listo, doctor. Como no tienen el Copen Supertuning, lo que uno puede hacer es modificar la plantilla del pretest para que no evalúe el Copen Supertuning y simplemente lo eliminen. Sí, tiene razón. Gracias por la pregunta. Sí, los que no tengan el Supertuning pues no lo aplican. Yo tengo el Supertuning y podría aplicarlo. Pero no necesariamente por tener el MARS van a tener el Supertuning. Listo, entonces ya lo que voy a hacer es eliminar esto de acá, que ya seleccioné los elementos que voy a medir. Entonces vamos a hacer sesiones, borra el análisis de resultados y vamos a medir. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo, va a medir todos los elementos que yo seleccioné, o sea, los 20 de acupuntura, las 2 células que dije, los órganos epigástricos que escogí 7, aquí están los 7, el sistema del esqueleto que escogí 14, y 4 vitaminas. Igual hay cosas que están en equilibrio y cosas que están en desequilibrio. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Me voy a sesiones, borrar conjunto de valor desencadenador y él acá me está dejando básicamente la información. ¿Sí? Voy a hacer varias mediciones y voy a hacer diferentes formas de medir, que me parece pues es importante que las conozcan. Fíjense que los desequilibrios me deja en desequilibrio, es esto que está desequilibrado. Voy a guardar este test, porque les voy a mostrar 2019, año, mes 04, día 9, y aquí le vamos a decir que esto es el pretest, porque le estoy diciendo el pretest de la persona. ¿Listo? Ya le medí y si ustedes van a ver, acá me está quedando el pretest, que es el 2019-0409. Voy a hacer varias cosas que ya estamos viendo. Yo puedo decirle, imprímame este informe para ver qué es lo que está aquí. Y aquí en imprimir está resultados y voy a imprimirlo. ¿Sí? Entonces él me va a generar un informe en Word que puedo mostrárselo al paciente. Yo no lo voy a ver en este momento, simplemente veo que lo genera y voy a irme otra vez a seguir al paciente en análisis principal. Nosotros recomendamos que además de medirle el tema de pretest, es muy importante medir las emociones. Aquí existe una plantilla de emociones que está como sí, aquí está, emociones. Hay una plantilla de emociones. Aquí, que es un tema muy interesante cuando tengo las plantillas. Esta plantilla de emociones tiene afirmaciones, tiene 10 de Luis Hay, y tiene aquí afirmaciones, nuevos patrones para los pensamientos, y de ese tiene 5 elementos, y además de emociones tiene 20. Cuando yo trabajo en una plantilla que ya he diseñado, que estoy de acuerdo en lo que usa, vamos a hacer el cambio. No voy a tomar este, sino voy a tomar este. O sea, ¿qué significa cuando utilizo este? Que voy a bajar todo lo que me aparece acá. Entonces lo voy a bajar, ¿sí? Y de una vez él va a bajar todos los elementos y lo voy a medir. ¿Por qué? Nosotros decimos siempre que es importante medir las emociones.
cuando tengo una plantilla que ya está construida y la uso, pues definitivamente me ahorra tiempo. Entonces me voy aquí a sesiones, borrar conjunto de valor desencadenador, voy a guardar esta información como 2019/04/09 y vamos a colocar las emociones. ¿Sí? Que debe seguir aquí es de acuerdo al conocimiento del paciente, ustedes podrían revisar o medir algún otro tema que quisieran, o porque tiene una plantilla ya dada, o porque el paciente dice, me está doliendo, me está molestando, además de lo que me aparece ahí. A ver, voy a imprimir también el de las emociones, un segundo, aquí está emociones, fíjense que me quedo parado ahí y también lo voy a imprimir, porque es importante ir teniendo esa información del paciente. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, un tema de próstata, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a mirar el sistema, bueno, recuerden, no soy médica, soy ingeniera de sistemas y sé usar la máquina. Entonces vamos a suponer que yo deseo, por el conocimiento del paciente, en un momento, una pregunta más. Aquí está. Deyanira, Doctor, sí, doctor. para ordenarnos un poquito, Sí. Tú estás haciendo el pretest. Correcto. Emociones no corresponde al pretest, corresponde al main test, al test principal. Entonces Sí. sugiero, en el pretest, hacer solamente la parte anterior de pretest. Luego entramos Correcto. al main test, al test principal, y ahí sí puede uno poner los síntomas del paciente, lo que le sugirió el pretest, lo de emociones, todo lo demás ya en la segunda parte. Se me hace por orden, ¿no? No sé. Sí, sí, exactamente. Yo hice el pretest, claro, yo hice el pretest primero y luego hice emociones. O sea, uno puede hacer todo de una sola vez o todo en esto. Entonces voy a hacer el siguiente, que es de medir las dos cosas. O sea, es válido también lo que dice el doctor. Vamos a hacer las dos cosas para que cada uno decida cómo le gusta más ver. Yo he hecho 2 mediciones y yo voy a hacer el main test y dije voy a hacer el tema de urogenital y el tema de sistema glandular, ¿sí? Porque es un tema que decidí revisar por el conocimiento del paciente, por lo que me solicitó el paciente. Entonces me fui a sistema glandular y aquí tomo 20 y las puedo bajar. Y aquí me voy a urogenital. Y lo que dice el doctor es totalmente válido también. Uno puede decir, puedo hacer una sola plantilla con todo. Si quisiera hacerlo, lo puede hacer. Y puedo hacerle aquí urogenital, que sería también, me dice que hay 209, también voy a tomar 20. ¿Sí? Y lo puedo bajar. Y lo puedo medir. ¿Sí? Doctor Uribe, yo también enseño a sacarlo de diferentes plantillas, pero se puede sacar todo de una sola plantilla si uno... No, Entonces, si no yo me miro refiero acá... por las plantillas, no por el orden. ¿Cómo es el orden? Ah, bueno. Entonces, vamos siguiendo un orden que es el pretest. Hago el pretest. Me salen los datos que debo hacer del pretest. Voy ya y entro al main test y ahí pongo los elementos que me sugirió el pretest y digo, bueno, ya esto es lo que me sugirió el pretest. Pero quiero también analizar emociones. Entonces pongo emociones. Pero el paciente me dijo que que se levanta por la noche al baño varias veces, tiene 60 y pico de años, supongo que tiene un problema de próstata, entonces quiero revisarle a Tony próstata también. Entonces ahí entran ya los otros datos. Claro. ¿Sí? Por orden, solo por orden. Sí, por eso. La diferencia que estoy haciendo yo es que estoy haciendo en plantillas diferentes, o sea, estoy haciendo grupo de evaluación diferente, no en uno solo, pero igual ahorita lo podemos hacer como me lo está sugiriendo y no hay problema. O lo vamos a hacer de las dos formas, ¿le parece? Entonces aquí voy a medir esto y voy a hacer sesiones. Aquí sesiones, borrar conjunto de valor desencadenador y aquí vamos a guardar. Yo estoy guardando cada uno 2019
0406. Y aquí vamos a decirle que ese es el sistema glandular. Y aquí también pongo el urogenital. Bueno, entonces esta es una forma en la que yo, ¿qué hice? Hice 3 mediciones aparte, porque la hice 3 veces. El doctor tiene otra razón, también la voy a hacer así, no tenemos problema. Vamos a imprimir esto, ¿sí? Y voy a hacerla de la otra forma que el doctor nos sugiere, que es hagámosle pretest y sobre eso hagamos el tema. Entonces aquí hice 3 mediciones y yo voy a tener 3 informes. Si los voy a mirar acá, aquí tengo uno, que son las emociones, lo que me salió, ¿sí? Que es, aquí lo que usé fue una planilla que tenía afirmaciones y emociones. Aquí tengo el tema del pretest, que fue lo que me pidió, que fue acupuntura, órganos epigastros y sistema del esqueleto y vitaminas. Y tengo el otro que es lo que le dice del sistema glandular y urogenital. Entonces voy a hacer lo otro que nos sugiere el doctor, que también es totalmente válido. Y ya miramos ya cómo cada uno lo quiera manejar. Entonces vamos a irnos nuevamente a asistente de análisis con este paciente, ¿sí? Vamos a decir que ya me dio el pretest. Y entonces me voy a ir específicamente a medir lo que me dijo que era acupuntura. Entonces me voy al main test. Vamos a subir que es lo mismo que es acupuntura. Entonces me dice acupuntura, perdón, que oprimí uno de más y se me bajó. Entonces, qué pena. Voy a cerrar acá. Y cuando ya no quiero, voy a borrar esto. Entonces simplemente le digo borrar lista inferior y él me lo va a borrar. Entonces lo mismo, acupuntura, clic derecho. Vamos a tomar los 20. ¿Sí? Entonces aquí está. Órganos epigástricos, que era lo otro. Ah, no, células, era una. Entonces células, tomamos 2, le damos OK y lo bajamos. Órganos epigástricos. Entonces me voy a los órganos epigástricos. Que me dice que son 67, voy a tomar 7. Y me dice que son las vitaminas, que fue el otro que salió. ¿Sí? Entonces aquí tomo vitaminas. ¿Listo? Entonces aquí voy a dejar las 4 vitaminas y las voy a bajar. Bueno, ahí lo que hice fue aplicarlo del pretest. El doctor nos dice que de una vez ahí vamos a medir las emociones y aquí lo puedo hacer. Simplemente a esa misma plantilla le voy a sumar las emociones, que desde acá me cojo aquí a emociones. Emociones voy a tomar 20 de 242 y lo vamos a bajar. Y vamos a medir lo de urogenital y sistema glandular. Entonces me voy aquí a urogenital, que serían 20. Perdón. Y sistema glandular, que aquí también lo tengo. Y aquí digo que de 198 también voy a dejar 20 y voy a bajar sistema glandular. Entonces, ¿qué hice yo? De una sola vez bajé todo. No utilicé ninguna otra plantilla. Miremos aquí que tengo. Herramientas, cerrar archivo inferior. Entonces tengo acupuntura, células, emociones, órganos epigástricos, sistema glandular, genital y vitaminas. ¿Sí? Y ahí teniendo todo eso, lo voy a medir. Entonces, lo mismo, hago sesiones, borrar conjunto de valor desencadenador y vamos a guardar, bueno, yo desde aquí puedo hacer varias cosas. Ya dado que estoy, bueno, puedo ir de una vez a asistente de análisis de potencia, si uno quisiera. Que esa es otra forma de hacerlo, pero por ahora me voy en las mediciones nomás. Entonces aquí vamos a colocar 2019/04/09 y entonces ahí ¿qué hice? Hice el pretest, que fue lo que él me sugirió, más emociones, más urogenital, sistema glandular y urogenital, donde le voy a colocar todo de una sola vez. Igual él me va a hacer las mediciones y yo puedo imprimir ese informe.
Entonces ahí tengo dos formas en lo cual estoy midiendo lo que el paciente requiere. Y como yo se los mostré separado o junto, hay usuarios del MARS que prefieren tener las emociones aparte, ¿sí? Como que dice las emociones las quiero tener aparte. Entonces, esa también es otra forma en que se puede hacer. Entonces, aquí está. Si tengo aquí el Tony Tester, es igual aquí me sale pretest más emociones más sistema glandular y urogenital, y definitivamente aquí me va a salir lo que sale desequilibrado, ¿sí? Acupuntura, células, emociones, órganos epigástricos, me aparece toda la información y simplemente lo hice en una sola medición. Definitivamente esta medición es diferente a la que hice hace un momento porque precisamente cada vez que usted mide, así mida en un segundo después, la información cambia, ¿sí? Esto no es una información estática y definitivamente cambia. Si yo miro esta acupuntura contra la primera medición que le hice de acupuntura, por ejemplo, aquí me aparecen diferentes elementos. Aquí me aparecen 4 elementos de acupuntura y aquí me aparecen, pero también 4, pero son diferentes, ¿sí? Y los valores son diferentes y los niveles son diferentes. Entonces, doctor Uribe, con esto quedamos igual. Eso era lo que me estaba solicitando que hiciéramos. Aquí algo me están escribiendo. Listo. Dice el doctor Zuluaga, está bien como dice el doctor Uribe, hacer una orden según la historia clínica. Perfecto. Listo, doctor Zuluaga. Muchísimas gracias por su comentario. Muy amable. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, yo lo que hice ahí fue medir. En este momento estamos midiendo y cómo hacemos el tema de la medición. Un segundo. Quiero medir aquí una cosa. Discúlpenme. Que me voy a ir acá. Un segundo. Sí, bueno, entonces aquí viene un tema que no hemos mirado y que no hemos hablado, es el tema de cálculo de potencia. El cálculo de potencia se puede hacer de dos formas. Vamos a suponer, y voy a empezar a mostrarles también lo que se dice continuar con la sesión. Digamos que yo aquí tengo el tema de pretest, emociones y sistema glandular urogenital y digo continuar con la sesión. O sea que estoy aquí en la medición que me dio la máquina y estando aquí puedo usar estas opciones que tengo aquí en el centro y que aquí dice análisis de potencia viva, inicio análisis de potencia, aquí inicio análisis de potencia, donde voy a hacer el cálculo de la potencia a la cual va a equilibrar cada desequilibrio. Puedo hacerlo aquí, inicio análisis de potencia, donde él cambia a una pantalla que se llama análisis de potencia, me trae todo lo que teníamos atrás, que es acupuntura, células, emociones, órganos epigástricos, sistema glandular, urogenital y vitaminas, lo que le aparece desequilibrado al paciente. En este análisis de potencia yo puedo de una vez decirle que me haga un análisis de potencia viva, que es de forma automática, me calcule a qué potencia equilibra cada desequilibrio. Si yo le digo análisis de potencia viva, él me va a decir que para acupuntura le va a dar esta potencia en este nivel, o sea, respeta el nivel y hace el cálculo de potencia para cada uno de los desequilibrios, ¿sí? Entonces, fíjense, como yo hice una sola medición, también lo puedo hacer acá. Y aquí en herramientas también está la opción de dosis viva, donde me está diciendo dosis viva sistema automático. Yo puedo decir que le voy a dar a adultos cápsulas, adultos gotas, niños cápsulas o niños gotas. Aquí la cápsula no es un glóbulo, es más grande que un glóbulo, es una pastilla. Aquí no acostumbramos a usar cápsulas, bueno, no las conozco, lo que uno conoce aquí es que consigue los globulitos. Esto no es el mismo que una cápsula. Adultos gotas, bueno, yo quiero hacer una pregunta y así se la hago a los doctores Zuluaga y Uribe, y es si las gotas se pueden equiparar a glóbulos, o sea, una gota es un glóbulo. Tengo esa duda y quiero hacer esa pregunta. Entonces, cuando yo le digo adultos gotas, le doy doble clic, él va a entrar y me va a decir cómo puedo generar este medicamento para el paciente.
Entonces, si ustedes son homeópatas o ustedes definen cómo le dan ese medicamento al paciente, o si no, pueden usar esta opción que me va a decir cómo el paciente debe tomarse el medicamento. Aquí me está diciendo que tiene una dosis inicial de 5 gotas, o sea que él debe arrancar tomando 5 gotas en el momento que usted genere el medicamento. Una dosis normal 10 gotas, o sea que debe tomar entre dosis normal 10 gotas y dosis reducida 5 gotas, y debe tomar 10 gotas. ¿Cuántas veces al día? 3 veces durante 6 semanas con la comida. Aquí me dice con la comida, antes de la comida, después de la comida o entre comidas. Yo puedo guardar esta información como 2019 04 06. Yo lo llamo terapia, me gusta más llamarlo terapia porque ya es lo que yo le voy a mandar al paciente como terapia. Entonces, fíjense que lo que hice fue tomar la medición y la medición yo mismo puedo ir a generarla. Otra forma de usar esta, que es la prueba de potencia, es cuando yo decido medir cada cosa por aparte y generar informes independientes. Puedo hacer prueba de potencia y puedo entrar aquí a sesiones y puedo escoger las que yo había hecho antes, que sería la de, aquí me quedó mal la fecha, la voy a corregir. Qué pena, me voy a devolver y la corrijo. Me voy aquí a asistente de análisis, nuevamente. No hay problema, deseo abandonar sin grabar, lo puedo abandonar porque no pasó nada, porque aquí me quedó mal. Esta me quedó como, aquí también la puse mal. Voy a cambiar esta porque voy a renombrar. Esto es 200409. Aquí estoy usando las opciones OK. Y también puse mal esta, que fue la del sistema glandular, la puedo renombrar y le digo que es 09. Listo. Entonces aquí le puedo decir OK. Me voy otra vez a prueba de potencia. Escojo qué sesiones quiero trabajar. Entonces, perdón, discúlpenme. Qué pena, discúlpenme. Bueno, entonces. ¡Salud! Gracias, doctor. Entonces voy a coger emociones, que fue una de las mediciones que hice, la bajo. Puedo coger el pretest, que lo hice independiente, lo bajo, ¿sí? Y puedo coger aquí sistema glandular urogenital y lo bajo, o sea, esta es otra forma también de generar el medicamento. Entonces aquí también puedo decir herramientas y vamos a revisar, y acá tengo las afirmaciones, porque yo cogí en emociones, ¿se acuerdan que cogí una plantilla que tenía yo de emociones? Que esta tenía afirmaciones, es diferente de la que hicimos después. Tiene acupuntura, tiene emociones, tiene órganos epigástricos, sistema del esqueleto, sistema glandular y urogenital y vitaminas. Entonces aquí también voy a decirle lo mismo. Análisis de potencia viva, me va a calcular a qué potencia, calcula, y voy a decirle que me calcule la dosis. Dosis sistema vivo automático, lo mismo, adultos gotas. Y para este caso, miren qué me dice. Me dice, un segundo, doble clic. Ya. En este caso, fíjense que para esta me dijo que la dosis inicial son 10 gotas y la persona debe tomar como dosis normal 20 gotas, o entre 20 y 10, dosis normal 20, una vez al día durante 6 semanas con la comida. O sea, aquí me dijo que lo tenía que tomar diferente. Igual yo puedo colocar esto. Yo prefiero dejarlo como 2019 06 0409, perdón, otra vez 09, y voy a colocar terapia 2. También sé que hay usuarios que les gusta generar medicamentos independientes por cada una, y lo podría hacer. O sea, si yo me voy aquí a prueba de potencia, yo podría generar un medicamento, por ejemplo, para emociones. Voy a generar uno solamente de emociones. Entonces me voy aquí y le digo solamente que coja emociones. Y sobre emociones voy a bajar absolutamente todo. Aquí funciona igual. Este es un solo elemento, y cuando voy a bajar todo lo que está
Aquí en la ventana superior utilizo las 3 moléculas y aquí le puedo decir lo mismo, análisis de potencia viva, pero dense cuenta que aquí solamente cogí el tema de afirmaciones, ¿sí? Y también podría decir, deme la dosis solamente para afirmaciones, que hay médicos o terapeutas que deciden separar y dar aparte un medicamento o aparte otro. Me gustaría escuchar a los doctores Uribe y Zuluaga cómo acostumbran generar sus medicamentos, como uno solo o los abren o los hacen independientes. Quisiera que me contaran, o que los contaran, perdón. Señor. Voy a hablar el caso mío personal. Sí. Primero, la homeopatía, hemos hablado que lo que maneja es información. Un medicamento homeopático, para los que no saben, los que ya saben, pues me perdonan, pero los que no saben se prepara muy fácil. Digamos, sal. Yo tomo 1 gramo de sal y lo disuelvo en 100 centímetros de agua. Le doy unos golpes, ellos lo llaman sucusiones, y le doy 20 golpes. De ahí saco una gota y la mezclo con 99 centímetros de agua. Le doy unos golpes o sucusiones y saco 1 centímetro y lo disuelvo en otros 99 centímetros de agua. Ahí voy haciendo el medicamento, como dice aquí bueno, ya quitamos la tabla, pero cuando estaba la tabla del medicamento, figura ya se la voy a mostrar, ya se la muestro, qué pena, ya se la vuelvo a mostrar, discúlpeme, doc, ya se la muestro. CH, que quiere decir centesimal hahnemanniano, o de Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Entonces, cuando seguimos haciendo diluciones, digamos la que estaba de tercera, la C60, quiere decir que se sacó 1 centímetro y se mezcló con 99 centímetros de agua 60 veces. Cuando nosotros tenemos una dilución centesimal que pasa de la 6ª vez que yo hago la dilución, paso del número de Avogadro. Lo que me quiere decir que en el medicamento no hay ninguna sustancia química posible verla o identificarla. Entonces ya al pasar del número de Avogadro queda lo que los antiguos llamaban en el medicamento un rastro energético, pero que hoy en día decimos que es solamente información. Ahí voy a abrir un pequeño paréntesis porque se arman muchas discusiones. Que los medicamentos homeopáticos no tienen nada, que eso es placebo y que no tienen ninguna sustancia. Porque si yo mando a analizar un frasco de Nux Vomica H6, me van a decir, ese medicamento tiene agua, alcohol que se les pone generalmente al agua, se dice que se trabaja una alcoholatura para que el medicamento no se pudra, y que no encuentran nada más. Luego yo mando a ese mismo laboratorio, o ese mismo laboratorio analiza la chesis a la C6 y me van a decir exactamente lo mismo. A usted lo están robando, señor, porque este medicamento tiene agua y alcohol y no tiene nada más. Entonces es igual que uno mandar a analizar el libro del Quijote y que le digan, mire, este libro solamente tiene papel y tinta. Y entonces yo mando a analizar la Biblia y dice, es exactamente igual, señora, usted lo robaron porque le vendieron un libro exactamente igual. Esa es una comparación que hay que hacer ante estas personas. Entonces, en los medicamentos lo que vamos a llevar es una información. ¿Cuál es la forma en que yo se lo puedo dar? Se lo puedo mandar a distancia a través de las antenitas Tesla, o se lo puedo preparar en un medicamento en el agua o en una alcoholatura, o lo puedo montar en unos glóbulos, en pepas, en diferentes cosas. Contaban o dice la historia que Hahnemann, cuando iba
visitando a sus pacientes y se le acababa el medicamento, estaba en el campo, le ponía a un frasco solamente la etiqueta con el nombre y que eso era suficiente. ¿Por qué? Porque estamos dando, primero, una sustancia que está cargada o impregnada de información y segundo, la intencionalidad. Es igual que los estudios que hizo el japonés, el pintor, el fotógrafo, que le ponía a la caja amor o guerra y cambiaba la conformación de los cristales. Entonces, digamos que es indiferente si yo lo monto en el líquido o lo monto en glóbulos o si son pastillas o no son pastillas. La cantidad es también, digamos, aleatoria. Si uno toma unos glóbulos de Boirón, del oxaloxilium, entonces hay unos frasquitos con, no sé, 50, 60 microglobulitos que se ponen debajo de la lengua. O pone una tableta de laboratorio gel, que es una tableta de un tamaño normal de un medicamento para colocar debajo de la lengua. O pone 15 gotas de Nux Vomica o 7 gotas o 30 gotas, las disuelve en agua y se va tomando el agua en el curso del día. Es independiente. Lo que estamos haciendo es pasándole información. Igual las pastillas o las gotas, si yo les hago la succión o las golpeo, yo excito las moléculas y voy cargando cada vez más de información o dándole más fuerza o más énfasis a la información. Entonces, bueno, y otra cosa que no estoy de acuerdo con las comidas. Yo prefiero 15, 20 minutos antes o después de las comidas, porque el cuerpo tiene que entender que no es un condimento, que estamos dando es una información independiente de su alimentación para que llegue como información. No sé qué me quedó faltando, pero espero haber aclarado esto. En este cuadro suyo hay decimal, que ya no quiere decir una a la D10, a la D200, a la D6, D1 ahí abajo, a la D4 el último, decimal 4. Quiere decir que yo el gramo de sal no lo disuelvo en 100 centímetros, sino en 10. La segunda dilución la hago sacando 9 centímetros, perdón, 1 centímetro y colocándolo en 9 centímetros de agua, le doy los golpes o sucusiones y voy al siguiente dilución. En la centesimal 6 paso del número de Avogadro. En la decimal, algunas personas dicen que en la 18, otras que en la 22 paso del número de Avogadro. Y así, la Q es la 500 milimesimal, o sea, esa es una dilución mucho más alta. Los homeópatas hablan que diluciones bajas de centesimal 6 se usa para problemas físicos y agudos. Si yo tengo un problema físico crónico, uso diluciones decimal 30. Pero si yo tengo un problema emocional, uso diluciones 200 o 500 o 1000. Entonces ya me voy a diluciones altísimas. Algunos psiquiatras que son homeópatas manejan una única dosis muy alta en el consultorio al paciente y no le dan más dosis durante una semana. A la semana siguiente los revisan, ven cómo van y le dan otra gota en una dilución muy alta. Entonces, esto es la homeopatía y es un ejemplo que espero que quede claro para el manejo de estos medicamentos, de estas dosis y por qué se están dando. Hoy la GEL, Laboratorio GEL, es un laboratorio alemán de homotoxicología, empezó a hablar de la hormesis. Ese es un término que se viene usando hace muchos años en cuanto a microdosis. Como ellos quieren entrar
por la parte comercial en el mercado de los médicos generales, o no, digamos de los médicos tradicionales. Entonces están hablando de hormesis y deslindándose un poquito de la parte de homeopatía, aunque ellos no van a poder porque sus medicamentos estrella, como podría ser el Traumel, es un medicamento que tiene parte homeopática y ya diluciones de hormesis que respeta. En ese ejemplo, la adrenalina es un medicamento que si se usa en dosis bajas produce vasodilatación, bradicardia, es antiinflamatorio, pero si lo uso en dosis altas, entonces ya me produce taquicardia, vasoconstricción, etcétera. Tiene las dos funciones dependiendo de la dosis. Igual con estos medicamentos, dependiendo de la dilución, tenemos efectos diferentes. No sé si quedó claro. Listo. Lo que quisiera adicionar a lo que está diciendo el doctor Luis Carlos Uribe es que lo que estamos generando aquí con la máquina, él mismo lo acaba de decir hace un momento, esto es información. Aquí definitivamente con equipos como el Mars, ya de una vez la máquina calcula estas potencias y no hay que estar haciendo el proceso de dilución, o sea, el tema manual de hacer cada una de las diluciones de acuerdo a cada elemento. ¿Sí? Aquí automáticamente la máquina calcula a qué potencia le tiene que dar eso para equilibrar al paciente y él mismo va a generar el medicamento con todos estos elementos a las potencias que él calcula. ¿Sí? Era eso. Doctor, la pregunta que estaba haciendo yo es cuando usted genera el medicamento que es general, ¿lo hace como en un solo frasco, le entrega todo al paciente o hace varios frascos para varias tomas? A ver, bueno, dos paréntesis ahí. Tengo en mis manos un examen de una persona, él se llama Walter Cune, es una persona que trabaja en Bogotá, un ingeniero mexicano que tiene un equipo Mars y maneja otra cosa, pero lo traigo a colación. Este es un paciente que yo conocí que tenía una esclerosis múltiple y le consulta a este señor y este señor le hace el examen. En el examen tenemos 14 hojas de diferentes sistemas. Entonces tiene sistema urinario, luego pasa a cerebro, luego a sistema nervioso, luego a neuropatía óptica, entonces estaba luego hace un examen que lo llama esclerosis múltiple, no sé cómo tenía esa plantilla, un examen para miastenia, un examen circulatorio, un examen glandular, un examen digestivo, un examen de macrófagos, preventivo de cáncer, no sé cómo sea esa plantilla que tenía él, genético por línea paterna, que nunca supe cómo lo pudo haber sacado, genético por línea materna, emociones, y entregaba el resultado. Esto comparativamente pues con lo que estábamos viendo hoy, en que hicimos el orden y se hicieron 3 plantillas, pero vemos que este señor hace 14, que también es muy válido. Yo normalmente hago el orden del pretest, luego hago el main test, que es principal, y luego con los síntomas del paciente empiezo a verlos. Si el paciente, pero en todos los casos, siempre pongo la parte emocional, mezclo la parte emocional con cada uno de los síntomas. Entonces veo próstata, pero con la parte emocional, tratando de tener algo de, llamémoslo, biodecodificación, de dónde es el origen del síntoma que estoy mirando en ese momento. Para tratar de tener una visión. Si hiciéramos un ejemplo, doctor, del caso que nos está diciendo, por ejemplo, usted dice la próstata, o sea, ¿cómo sería? Y yo lo voy haciendo acá, para ver si
Usted dice de acuerdo a los síntomas, o sea, usted entra al... Siga diciendo y yo trato de hacerlo. Sí, entonces, main test. Entonces me voy a main test. Listo, Sí. correcto. Perfecto. Bueno, entonces el main test, vámonos abajo, geniturinario o urinario. Urogenital. Listo. Urogenital casi, por aproximación. Dele para que te baje. O ábralo pues, bueno, o si quiere ábralo. Y pues estamos sospechando, entonces como sospecha, no, póngale todos, bájelo todos de la parte geniturinal, a ver qué nos da. Bueno. O sea, lo bajo todo, pero es que todo significa que son 209. ¿Bajo los 209? No, los 20. Ah, por eso, 20. Listo. Cojo 20. Sí, por eso. Cojo 20 y lo bajo. Listo. Lo bajo. Ya. Bueno. Tasa psicosomática. Tasas psicosomáticas. Listo. Ajá. Son 27. ¿Cuántas bajo? 20. Las que quiera, 12. No importa. 12. Bueno, 12. 12 tasas psicosomáticas. Listo. ¿Qué más? Vámonos a glándulas. Al sistema glandular. Sistema Sí. glandular. Tiene 198. ¿Lo abro? Sí, no, abramos. Entonces lo abro. Y usted me dice que está sospechando que tiene... Listo. Problema. Digamos que aquí tenemos dos cosas. Uno son glándulas endocrinas, que son las de secreción interna. Las de secreción interna, como puede ser la tiroides, que produce T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotironina. O las exocrinas, como puede ser el páncreas o como puede ser la próstata. ¿Sí? O puedo coger glándulas en general, o puedo poner secreción exocrina. Entonces, pues en este caso, pongámoslas todas, por poner un ejemplo, y saquemos un número de esas. Pero quería que para el que no sabe qué es esa parte de exocrina. Entonces 20, también 20 y bajamos. Listo. Bajémoslas. Bueno, entonces ahí tenemos próstata, tenemos la parte emocional y tenemos la parte endocrina. Supongamos no, aquí que no hay bajada emocional todavía. Aquí en este no hay bajada emocional. Entonces, bueno, tengo glandular, psicosomáticos y los genitales. Sí, tenemos, yo decía emocional, psicosomática, pero bajemos la emocional. Ah, ya, no sé, yo hago caso. Listo, bueno. Entonces bajo en emociones, lo mismo 20. Sí. 20, listo. Bajamos bueno, emociones. Bajémosla. Y ya, arbolito, nos fuimos. Y ahí arbolito, entonces ahí ya medimos. Listo. Listo. Trigger. Disparen el trigger. Trigger 6. Sí. Borrar y ya me quedé con esto. Bueno, pongámosle sobre la flecha sobre valor. La flecha sobre valor. O sea, al darle clic aquí, él lo explico, él lo organiza del menor a mayor. Listo. Ahí está organizado de menor a mayor. Entonces, tenemos que nos está figurando médula suprarrenal. ¿Sí? Es lo más antiguo, lo más crónico que tiene lo más y lo crónico más... y 12. Bueno. Tenemos los niveles, recordemos de 0 a 3 físico, de 4 a 6 emocional, de 7 a 9 mental y ¿sí? Pero entonces vamos a fijarnos cuál está sobre el físico. O sea, de estos, o le doy clic en nivel. También. No. También. Entonces, si le vamos a colocar clic en nivel y entonces aquí me dice todo lo que está en 1. Está en 1, 3, que son la prostaglandina, la dificultad de aprendizaje y el perineo. Están en 1. En 1. En 2 y hasta 3. Tenemos en 3, hasta 2 y 3. Sí, está la testosterona. Sí, siga. Ahí está. General, urogenital. Sí. Sigue las emociones, senilidad. Sí. Tony está jodido, vaciado. ¿Qué sigue? Vesícula seminal. Ese ya hasta 3. Sí. Sí,
hasta ahí. Entonces tomamos estas y decimos, bueno, el señor definitivamente tiene una parte de las glándulas, nosotros estamos revisando próstata, no aparece próstata como glándula, pero aparecen cosas interesantes. Las glándulas suprarrenales miden el estrés de la persona, cómo está toda esa parte emocional, el déficit de aprendizaje y lo del periné y eso pues tiene algo que ver, pero no nos afecta mucho. Voy a cambiarme de pantalla un segundo simplemente para tener mayor visibilidad acá. O sea, uno podría utilizar esa pantalla como para moverse aquí más y ver un poco más aquí el tema. Igual también va a funcionar el nivel y los valores. Simplemente me cambié de pantalla para ver más. Bueno. Listo. Y entonces vámonos a las emociones. Las emociones generales, ¿falta qué? Falta severa, falta... Aquí dice aprendizaje general, emociones. ¿Quiere que mirarlas todas las emociones? Vuelvo y lo pongo por el nombre. No, ahí cómo vamos. Listo, perfecto. Emociones vuelve a ser generosidad por aquí abajo, pero está en nivel 6. No, pero entonces cambiemos ahora niveles. Ya no necesitamos sino los niveles más altos. Por eso. Entonces, me voy a los niveles más altos, o sea, al 10, 11 y 12. ¿Aquí? Sí, correcto. Aquí y ahí está, busquemos las emociones ahí. Emociones, hay represión psíquica en nivel 11, pánico nivel 11 y aplicación en nivel 12. Bueno, entonces vamos a armar un cuadro. ¿Qué es lo que pasa con la próstata? La próstata es una glándula que produce una secreción alcalina para neutralizar la acidez de la vagina y que los espantazoides no se muevan, los espermatozoides. Ya. Entonces, en el hombre normalmente es el único órgano que si se usa... No, voy a hacer un pequeño paréntesis. En el cuerpo humano, lo que no se use se atrofia. Lo que se use mucho se hipertrofia. Entonces yo tengo un músculo que no lo uso, el músculo tiende a desaparecer. Pero yo me pongo a hacer mucho ejercicio, el músculo me crece mucho. La próstata tiene el efecto contrario con la vejez. Si yo la uso, no la uso, ella hipertrofia, tiene todo lo contrario del resto del organismo. Y si yo la uso mucho, se me empieza a atrofiar, es lo contrario. Pero entonces pongamos que a Tony Tester nos marcó que era una persona, o dijimos inicialmente que podía ser una persona de 60 años que tenía ya problemas de próstata, donde tenemos la parte suprarrenal, que es donde están los factores estresantes, está la adrenalina, la noradrenalina. Y entonces, que me imagino yo un cuadro. Este señor se consiguió una sardina de 50. No, mentira. Se consiguió una... Muy bien. Se consiguió una muchacha de 20 años y él tiene miedo de quedar mal con ella. Entonces empieza a tener problemas de estrés, empieza a tener problemas de represión psíquica, de iré a quedar mal, no voy a hacer lo que ella necesita, se va a ir y me va a poner cuernos, y empieza su tragedia y empieza el problema de próstata. Entonces, fijémonos que no es solamente la parte física de la próstata, tener un cura y tener un problema de prostatismo en el cura. Entonces, tenemos que ver el caso completo del paciente, su entorno emocional, o tratar de biodecodificarlo, de saber de dónde se está moviendo todas estas emociones y a dónde nos están llevando para poder entender que no es solamente un pedazo de carne, no es solamente el esqueleto y una carne, sino que tiene una parte emocional, una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Y eso es lo que se ha visto en todas estas charlas que ha tenido Deyanira sobre Hammer, todo esto que estamos viendo, donde
los medicamentos homeopáticos manejan mucho esa parte emocional, los sentimientos, las emociones. Entonces es así como podemos ir ordenando el cuadro y no quedarnos solamente en la parte física, una cosa mecánica donde llegó el paciente, puso las manos en los cosos o cogimos pelo, lo medimos y simplemente nos interesa, como hacía Walter Kuhne, que la mayoría de las mediciones las hacía en nivel 1. El nivel 1, sí. Sí, él no se preocupaba tanto de la parte emocional. Claro, se preocupa el tema físico actual, pero sabemos que lo de atrás es lo que también pesa. Todo lo demás. Sí, señor. Listo. Bueno, listo. Aquí están cayendo ya rayos y centellas. Yo voy a apagar esto, no sea que me electrocute, le tengo miedo a la fuerza. Listo, doctor. No, muchísimas gracias por sus comentarios. Más bien, si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario, pues con todo gusto. Hoy lo que queríamos era mostrarles un poquito cómo funciona. Gracias por el doctor Uribe por todas sus explicaciones. Y definitivamente el tema es importante y esa era la otra parte que faltaba, que yo puedo ordenar esta información como yo quiera, que es por el índice que sería, lo está poniendo por cada sistema o órgano, por valor que me lo muestra del menor a mayor, o si lo primo, entonces ahí siempre me va a quedar de menor a mayor, y por niveles igual, me lo pone del menor al mayor, y puede uno hacer diferentes tipos de análisis, como nos acaba de mostrar el doctor Uribe. Entonces, bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Como les decía, estamos mirando, es parte por parte el tema de cómo evaluar diferentes elementos y cómo llevarlos y poderlos usar. ¿Sí? Aquí alguien está preguntando algo, voy a mirar. No. Está despidiendo. Listo, doctor Uribe, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. Yo aquí seguiré mostrando algunas otras cosas. Voy a guardar esta información nuevamente, aquí no estoy midiendo, entonces voy a decirle 2019 0409. Entonces esta es, esto fue todo el tema de básicamente evaluación. Evaluación con el doctor Uribe, lo va a colocar. ¿Sí? Entonces lo que en realidad queremos mostrarle acá es que uno puede medir lo que uno desee y definitivamente puede medirlo de diferentes temas. Quiero irme nuevamente al tema de las plantillas, aunque la sesión de cómo se construyen las plantillas las vamos a ver después, pero puedo mirar varias cosas que pueden ser útiles. Análisis principal, hoy nuevamente vamos a seguir con el tema de la próstata. Aquí hay varias plantillas interesantes. Por ejemplo, está un cáncer de próstata, que es una plantilla que ya existe y está ahí y se puede usar. Quiero mostrárselas, no cómo se construye, sino qué es. Aquí lo que me está diciendo, esta plantilla de cáncer de próstata, que lo podría usar si el paciente tiene cáncer de próstata, y estoy de acuerdo que la plantilla sea eso. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que de células tomar 10, de emociones tomar 20, enfermedades y síntomas. Él toma enfermedades y síntomas acá, pero toma unas específicas. Por ejemplo, en A me toma absceso prostático, en C me toma cáncer de próstata testicular derecho, o sea, uno puede ir escogiendo todos estos temas. Microbiología me dice que toma 20, monocitos sistema macrófagos toma 15, y sistema glandular, por ejemplo, aquí toma en la glándula endocrina la glándula prostática, o sea, aquí está específicamente midiéndome 11 elementos de la glándula prostática que pues estaría los elementos que tenemos. Entonces, ¿qué sucede con las plantillas? Estas son los grandes beneficios que tiene el MARS, es que ustedes pueden construir sus plantillas de acuerdo al conocimiento que tengan. Si son médicos, pues definitivamente pueden desarrollarlo de acuerdo a su especialidad, y si son especialistas en temas de cáncer lo podrían hacer. Entonces, ¿qué sucede con una plantilla? La plantilla se vuelve muy práctica porque yo simplemente la construyo o la uso, y en este caso la voy a medir, y al medirla, simplemente él me está midiendo para este paciente cáncer de próstata, ¿sí? Entonces aquí simplemente me midió, como estábamos diciendo, células, emociones, igual me voy a quedar con lo que está desequilibrado, borro el conjunto de valores desencadenador,
y aquí me está mostrando células que hay de temas de emociones, enfermedades y síntomas que hay, microbiología, monocitos, sistema glandular, y también se puede medir. Entonces, esto es una gran ventaja. Hay unas plantillas construidas, hay otras que ustedes pueden construir, sea a lo que les interese. Aquí nos estamos centrando mucho en el tema de evaluar pacientes, pero acuérdense que yo también puedo hacer evaluaciones veterinarias para animales, puedo hacer evaluaciones de empresas, puedo hacer evaluaciones de agricultura, puedo hacer evaluaciones de aguas. Entonces, dependiendo de lo que diga, aquí nos estamos centrando mucho en el tema médico, pero pueden usarlos en diferentes elementos. No sé si tengan alguna pregunta, voy a revisar acá si hay preguntas. No tengo preguntas. Por el momento no hay preguntas. Tenemos aquí el doctor Álvaro Rodríguez llegó. Doctor Álvaro, qué gusto tenerlo. Hace rato. Hace rato, bueno, no sé qué comentarios tenga sobre lo que hemos estado viendo. Usted que ha tenido la oportunidad de poder usar la máquina en diferentes temas, doctor. Nos gustaría escucharlo. No, excelente. Realmente es que le amplió uno mucho el horizonte y el tema de isocefia. Pienso que deberíamos dedicarle un capítulo porque eso agiliza también el crear plantillas de diferentes temas. Y haciendo como lo hace el doctor Uribe, colocando desde lo físico hasta lo energético, puede uno contemplar como diferentes alternativas y hacer una sola propuesta de medicamento homeopático que involucre los ítems. Bueno, doctor. Pues sí, muchísimas gracias. Usted igual nos puede contar un poquito porque usted lo está usando tanto en sus pacientes como en temas diferentes. Sí. No sé si quiere comentarnos algo, señor. No, en el tema de pacientes concretamente, estoy haciendo algo similar a lo que hace el doctor Uribe y he creado unas plantillas también con lo que hemos trabajado. Y yo veo que se agiliza por una parte, pero por la otra es más integral el manejo del paciente. Y como sigo haciendo la parte médica de acupuntura al tiempo mientras esté en consulta, realmente pues veo la mejoría del paciente a la salida del consultorio. Cambian durante el tiempo de la consulta. Pero estoy utilizando cefaloacupuntura y aurículo al tiempo. Y la muestra la estoy tomando con cabello y eso como que le da a uno también el peso de manejarlo como médico. Sí. No dándose al tema del equipo. Exactamente, o sea, yo quisiera hacer una pregunta, doctor. Desde que ha venido usando el equipo, ¿qué beneficios han recibido sus pacientes? Bueno, y usted mismo. Porque igual usted dice, usted sigue haciendo lo que venía haciendo. No, lo que pasa es que es mucho más eficaz el tratamiento. A ver, si utilizo aurículo y o cefaloacupuntura durante la misma cita, que es lo que les explico a ellos, y al tiempo voy procesando la muestra, al final hacemos como un resumen, les cuento de la parte emocional, de la parte física, los hallazgos que tuve, y mientras tanto cuando el paciente depara muchas veces temas de ciática, de jaquecas, han disminuido, yo diría que más de un 60-80%. Entonces el paciente se siente como, a ver, como que realmente sí le sirve la terapia y las expectativas de ellos mejoran. Sí. Y ve uno el cambio. Hay unas agujas de cefaloacupuntura que los tranquilizan mucho y las coloco siempre. Entonces, también el paciente anímicamente cambia. A mí, integrando el equipo con lo que hago desde el punto de vista médico alternativo, me ha funcionado bien. Sí, excelente. Bueno, y si nos quisiera contar un poquitico de su injerencia en usar el equipo en otros temas, como es el tema de agricultura, porque igual también está aprendiendo de agricultura
¿Cómo lo ha visto? Bien, realmente estoy involucrando otra serie más de elementos, por ejemplo, para el tema de plantas, lo que hemos hablado de pronto en alguna ocasión, lo del cacao. Preparé nozodes para hormiga, estoy preparando abonos, estoy revisando el tema de crecimiento de las plantas, pero estoy preparando un solo producto que me sirva para dispersarlo por los diferentes proyectos, el de maracuyá, cacao, plátano, y estoy involucrando todos como en un solo producto. O sea, como que mide de una vez todos los elementos y genera un solo medicamento que reúne Sí. todas sus necesidades. Y estoy haciendo una parte preventiva. Por ejemplo, en las plantillas estoy montando lo que es maracuyá con sus enfermedades, o el Sí. plátano con sus enfermedades, y luego pongo las muestras y las paso y reviso qué me sale. Y con eso preparo un solo producto para todo. Ah, bueno, Porque excelente. al comienzo lo hacía por separado, Sí, pero no es práctico para la gente que trabaja en campo. claro. El tema de prepararle a un paciente, prepararle para el hombro, para la artritis, para la gastritis, no, es un solo producto. Sí, es Y más eso lo práctico. hago la difusión en el tanque de agua y con eso lo aplican en todas partes. Ah, bueno, doctor, pues Miramos muchísimo. con Jairo, el agrónomo, también, porque es que varios de los agentes que atacan plantas son de una misma familia, entonces está haciendo uno también el tema como homogenizado, por llamarlo de Sí. alguna manera. Bueno, el doctor Carlos nos pregunta, ¿y cómo se aplica el medicamento para ese sembrado de maracuyá? ¿En qué proporción? El producto que preparo de homeopatía, va a ser la proporción, 20 centímetros por 100 de agua de la finca, y 20 de producto homeopático, que es donde hemos tenido las dificultades cuando se requieren cantidades grandes. Entonces, preparo hasta 1 litro para llevarlo a 100 litros de agua, y ese es el que se carga en la máquina que va a aspersarlo. Y ya la persona va trabajando y aspersándolo en el cultivo donde requiere. ¿Dónde se requiere? Pues buenísimo, doctor. Bueno, No lo sé si... otro que hago es lo que se llama la activación, porque después de agregar el producto homeopático al agua, se hace una actividad que es de activación. Lo que hacemos es girarlo en sentido horario y antihorario una cantidad de veces. Depende del recipiente o depende del tamaño de lo que estemos usando, pero en general lo hago 10 veces hacia un lado, 10 en el sentido contrario, y esa es la activación que hago después de agregarle homeopatía al tanque de agua. Está escribiendo en este momento para ver qué sería, pero muchas gracias por esa información. Y sí, gracias por la recomendación, doctor Rodríguez. Vamos a hacer en el tema, cuando estemos en la base de datos, vamos a profundizar mucho más en el tema de creación y cómo adicionar información. Y definitivamente el tema de SOCIFI es un tema que funciona muy, muy bien. Sí, o sea que sí, nos ayuda. Sí, dice que gracias, que está ok. Entonces está muy bien. Bueno, si no hay más preguntas o algún otro comentario, por hoy terminaríamos nuestra sesión de hoy, que estábamos mirando el tema de cómo hago la evaluación usando plantillas, usando la información que tengo en la base de datos, y ya después del tema sería interpretación. Dice el Carlos, me daré pruebas y si me salen nuevas dudas las plantearé en próximas sesiones. Por favor, para eso son estas sesiones, para que cada uno, pues si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, pues nos las pueda hacer llegar
y poder verla. O sea, los que ya usan el equipo, pues tienen otro tipo de comentarios. Y los que no, pues están conociendo el tema. Entonces, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya por hoy terminaríamos. Muchísimas gracias. Seguimos aquí igual en un mes, o sea, el segundo martes. El segundo martes sería en mayo, el 14. Nos veríamos el 14 de mayo para la siguiente sesión. Vamos a ir siguiendo el paso a paso de cómo es que seguimos haciéndole terapia al paciente para después pues seguir el tema. Entonces, muchísimas gracias por su acompañamiento. A los doctores que participaron en las preguntas, muchísimas gracias. Carlos Juan acaba de despedirse y nos dice que muchas gracias y buena noche. Entonces, sí, la idea es seguir usando nuestros equipos de la mejor forma. Entonces, muchísimas gracias, feliz noche y nos vemos el 14 de mayo. Muy amables. Bueno, que estés muy bien. Gracias.